A veces, la vida nos sacude con cambios inesperados. Nos aferramos a lo conocido porque sentimos que es lo único seguro. Pero, ¿y si te dijera que lo mejor está por venir? Que ese cambio que hoy te asusta puede ser la puerta a una bendición más grande de la que imaginas. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, todo cobra sentido. Los miedos se transforman en confianza, las dudas en fe y las dificultades en oportunidades. No estamos solos en este camino porque Él nos guía con amor y propósito. Si alguna vez has sentido incertidumbre, miedo o resistencia al cambio, este mensaje es para ti. Hoy quiero invitarte a soltar el control, a confiar plenamente en Dios y a dar ese paso de fe que cambiará tu vida. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu corazón. Y si este mensaje resuena contigo, no dudes en compartirlo con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal, activa la campanita y ayúdanos a llevar esperanza a más personas. Juntos podemos inspirar a muchos. ¿Alguna vez has sentido que la vida te está llevando por caminos inciertos? ¿Te has encontrado en momentos donde no sabes qué decisión tomar y sientes que, hagas lo que hagas, hay algo que te detiene? A veces nos aferramos a nuestras propias ideas, a nuestro entendimiento limitado, tratando de controlar cada detalle de nuestra vida. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de depender solo de nuestra lógica, confiáramos completamente en Dios? La Biblia nos regala un versículo poderoso en Proverbios 3:5-6 que dice: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Estas palabras no son solo un consejo, sino una clave fundamental para vivir con paz, seguridad y propósito. Confiar en Dios no siempre es fácil. Vivimos en un mundo que nos dice que debemos tener todo bajo control, que debemos tener un plan claro y que nuestra felicidad depende de nuestras decisiones. Pero, ¿qué sucede cuando nuestros planes no salen como esperábamos? ¿Qué hacemos cuando las puertas que pensábamos que se abrirían se cierran en nuestra cara? ¿Cómo reaccionamos cuando nos encontramos en medio de la incertidumbre, sintiendo que estamos perdidos y sin dirección? Aquí es donde Dios nos invita a soltar el control y a confiar plenamente en Él. Nos dice que no dependamos de nuestra propia inteligencia porque nuestra visión es limitada. Nosotros solo vemos el presente, pero Dios ve el panorama completo. Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. ¿Cuántas veces has pasado por una situación difícil que en su momento parecía una crisis, pero con el tiempo te diste cuenta de que fue lo mejor que pudo haberte pasado? Imagínate que estás en un laberinto y solo puedes ver las paredes a tu alrededor. Puedes intentar avanzar por intuición, pero es fácil perderse o tomar caminos equivocados. Ahora imagina que Dios está viendo el laberinto desde arriba, con una visión completa del camino correcto. Si decides confiar en Él, Él te guiará para que no pierdas tiempo en caminos sin salida y puedas llegar al destino que ha preparado para ti. Pero confiar en Dios con todo el corazón significa que no podemos dudar cuando las cosas no salen como queremos. A veces le decimos a Dios que confiamos en Él, pero seguimos aferrándonos al miedo, a la ansiedad, a la necesidad de entender cada detalle antes de actuar. Es como si estuviéramos en un barco en medio de una tormenta y, en lugar de dejar que el capitán dirija el rumbo, insistiéramos en manejarlo nosotros mismos, aunque no sepamos cómo. Dios nos pide que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, no solo en los momentos difíciles, sino también en nuestras decisiones diarias. ¿Le preguntas a Dios antes de tomar una decisión importante?
Le consultas sobre tu futuro, tus relaciones, tu trabajo, tus sueños. Muchas veces buscamos a Dios solo cuando estamos en problemas, pero Él quiere ser parte de todo, de cada paso que damos. Cuando confiamos en Dios y lo ponemos en el centro de nuestra vida, Él allana nuestros caminos. Esto no significa que la vida será fácil o que no habrá obstáculos, pero sí significa que Él nos guiará por el mejor camino. Tal vez en este momento estás enfrentando un cambio inesperado, una puerta que se cerró, una relación que terminó, una oportunidad que no se dio. Tal vez te preguntas por qué Dios permitió que esto sucediera, pero ¿y si en lugar de verlo como una pérdida, lo ves como una oportunidad para que Dios te lleve a algo mejor? Piensa en un niño que va de la mano de su padre en un camino desconocido. Puede que el niño no entienda hacia dónde van, puede que tenga miedo de lo que ve a su alrededor, pero si confía en su padre, sabrá que está en buenas manos. Asimismo, Dios nos lleva de la mano incluso cuando no entendemos el proceso. Él nunca nos dejará solos. Hoy, quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás realmente confiando en Dios con todo tu corazón o sigues apoyándote en tu propio entendimiento? ¿Estás reconociendo a Dios en cada área de tu vida o solo en las situaciones difíciles? Si sientes que has estado luchando con la incertidumbre, con el miedo al futuro, con la ansiedad de no saber qué hacer, recuerda que no tienes que hacerlo solo. Dios está contigo, listo para guiarte, listo para abrir camino donde no lo hay. Toma un momento para entregar tus preocupaciones a Dios. Dile, Señor, hoy decido confiar en ti con todo mi corazón. No quiero depender de mi propia sabiduría, sino reconocer que tú tienes el control. Guíame, muéstrame el camino y ayúdame a caminar con fe, sin miedo al futuro. Cuando aprendes a confiar en Dios de verdad, experimentarás una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sentirás que ya no tienes que cargar con el peso de tratar de controlar todo. Descansarás en la certeza de que Dios está orquestando cada detalle de tu vida para llevarte al lugar correcto, en el momento perfecto. Así que no temas, no te angusties, suelta el control y deja que Dios guíe tu camino. Él sabe lo que es mejor para ti, y cuando miras atrás te darás cuenta de que cada paso, cada obstáculo, cada cambio tenía un propósito. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por las preocupaciones de la vida? Tal vez te encuentras luchando por pagar tus cuentas, por encontrar estabilidad en tu trabajo, por resolver problemas familiares o simplemente por hallar un propósito claro en tu vida. Es fácil sentirse perdido en un mundo que constantemente nos exige más dinero, más éxito, más reconocimiento. Pero, ¿qué pasaría si hubiera una manera diferente de vivir? Una manera en la que la paz y la seguridad no dependieran de nuestras circunstancias, sino de algo mucho más grande. Jesús nos dejó una clave poderosa en Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Estas palabras tienen un peso profundo, y si las aplicamos, pueden cambiar nuestra manera de vivir para siempre. Pero, ¿qué significa realmente buscar primero el reino de Dios? ¿Cómo se ve eso en nuestra vida cotidiana? Vivimos en un mundo que nos enseña a priorizar nuestras necesidades materiales. Desde pequeños nos inculcan que debemos esforzarnos por alcanzar el éxito, que la estabilidad económica nos dará seguridad y que la felicidad está en acumular bienes o lograr reconocimiento. Pero, ¿te has dado cuenta de que, sin importar cuánto logres, siempre hay una sensación de vacío, de que algo falta? Puedes conseguir el trabajo de tus sueños, comprar la casa que tanto querías o alcanzar cualquier meta personal. Pero si Dios no es el centro de tu vida, siempre sentirás que falta algo. Jesús sabía que los seres humanos tienden a preocuparse por el futuro. En los versículos anteriores a Mateo 6:33, Él
habla sobre la ansiedad y cómo muchas veces nos desgastamos pensando en qué comeremos, qué vestiremos, cómo resolveremos nuestros problemas. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido agotado mentalmente por estar siempre planeando, pensando y preocupándote por lo que vendrá? Jesús nos dice algo radical. Deja de enfocarte en esas preocupaciones y pon a Dios en primer lugar. Todo lo demás vendrá por añadidura. Poner a Dios en primer lugar no significa que debamos descuidar nuestras responsabilidades o ignorar nuestras necesidades. Significa que confiamos en que, si buscamos a Dios y vivimos conforme a su voluntad, Él se encargará de proveer todo lo que necesitamos. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí significa que no tenemos que llevar la carga solos. ¿Cuántas veces has intentado resolver todo por tu cuenta y has terminado más agotado y frustrado? Dios nos ofrece una alternativa. Ponlo a Él primero y deja que Él se encargue del resto. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? Buscar el reino de Dios no es solo asistir a la iglesia o leer la Biblia de vez en cuando. Es hacer de Dios la prioridad en cada área de nuestra vida. Es tomar decisiones basadas en su voluntad. Es preguntarle antes de actuar. Es vivir con la certeza de que su plan es mejor que el nuestro. Es confiar en Él con la misma seguridad con la que un niño confía en su padre. Un niño no se preocupa por cómo pagará la renta o qué comerá mañana. Él simplemente confía en que su padre se encargará de todo. Así deberíamos confiar en Dios. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero sin ponerlo a Él primero. Queremos que nos dé éxito en nuestro trabajo, pero no estamos dispuestos a vivir con integridad. Queremos que nos ayude en nuestras relaciones, pero no estamos dispuestos a amar como Él nos enseña. Queremos que nos prospere, pero no estamos dispuestos a confiar en su provisión y dar generosamente. Dios no quiere ser un accesorio en nuestra vida, quiere ser la base sobre la cual construimos todo lo demás. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, algo increíble sucede. La ansiedad comienza a desaparecer. Ya no vivimos atados al miedo del futuro, porque sabemos que Dios está en control. Ya no nos sentimos vacíos, porque encontramos satisfacción en Él y no en lo que el mundo nos ofrece. Y sorprendentemente, las cosas que tanto nos preocupaban comienzan a alinearse, porque Dios es fiel a su palabra, y cuando lo ponemos en primer lugar, Él se encarga del resto. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿En qué has estado poniendo tu confianza? ¿Has estado priorizando el trabajo, el dinero, la aprobación de los demás? ¿Has estado viviendo con miedo al futuro, tratando de resolverlo todo por tu cuenta? Jesús te invita a hacer un cambio. Busca primero el reino de Dios. No te preocupes tanto por lo que necesitas, porque Dios ya sabe lo que necesitas. Enfócate en Él. Vive conforme a su voluntad y confía en que todo lo demás llegará en el momento correcto. Cuando decides vivir de esta manera, experimentas una libertad que el mundo no puede ofrecer. Ya no tienes que cargar con la preocupación del mañana, porque sabes que Dios ya está ahí. Ya no tienes que esforzarte por controlar todo, porque confías en que Él tiene el mejor plan para tu vida. Y sobre todo, encuentras una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que solo se encuentra cuando Dios es lo primero en tu vida. ¿Te ha pasado alguna vez que te quedas despierto por la noche, dándole vueltas a los mismos pensamientos una y otra vez? Tal vez te preocupas por el futuro, por cómo vas a pagar las cuentas, por lo que otras personas piensan de ti, por un problema que parece no tener solución. La ansiedad es como una sombra que se mete en nuestra mente y nos roba la paz, nos hace dudar, nos paraliza. En esos momentos sentimos que todo está fuera de control y que no hay manera de encontrar descanso. Pero Dios nos ofrece una alternativa diferente, un camino de paz en medio del caos.
En Filipenses 4:6-7, la Biblia nos da una promesa increíble. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras no son solo un bonito consejo, sino una clave para vivir con verdadera tranquilidad, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor. Pero seamos honestos, ¿es fácil dejar de preocuparnos? Vivimos en un mundo que nos bombardea con noticias de crisis, con problemas personales y con situaciones fuera de nuestro control. Desde pequeños aprendemos a preocuparnos. Nos enseñan que si no pensamos en los problemas, si no nos ocupamos de ellos constantemente, algo malo podría pasar. La ansiedad nos hace creer que si no estamos en estado de alerta, las cosas se saldrán de control. Pero lo cierto es que preocuparnos no cambia nada, solo nos desgasta. La Biblia nos dice, no se inquieten por nada. Nada significa nada, no hay excepciones, no dice, no te preocupes por cosas pequeñas, pero sí por las grandes. Nos dice que absolutamente nada en nuestra vida debería ser motivo de ansiedad. Pero Dios no solo nos dice lo que no debemos hacer, sino que también nos da una solución. Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Aquí está la clave. En lugar de enfocarnos en nuestras preocupaciones, debemos llevarlas a Dios. No se trata de ignorar los problemas, sino de entregárselos a aquel que realmente tiene el poder de hacer algo al respecto. Cuando oramos, estamos reconociendo que no podemos hacerlo solos, que necesitamos a Dios. Es como cuando un niño pequeño tiene miedo de algo y corre a los brazos de su padre. En esos brazos encuentra seguridad, encuentra consuelo, encuentra paz. Pero hay algo más en este versículo que a menudo pasamos por alto: dar gracias. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nuestra reacción natural es quejarnos o sentir que Dios nos ha abandonado. Pero la gratitud cambia nuestra perspectiva. Cuando comenzamos a agradecer a Dios, incluso en medio de los problemas, nos damos cuenta de que Él ha estado con nosotros todo el tiempo, que nos ha sostenido antes y que lo seguirá haciendo. Y aquí viene la promesa más hermosa de este pasaje: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te imaginas experimentar una paz tan profunda que no tenga sentido para los demás? Una paz que no depende de que los problemas desaparezcan, sino de saber que Dios está en control. Esta es la paz que solo Dios puede dar. El mundo nos ofrece soluciones temporales para la ansiedad. Nos dice que si trabajamos más, si logramos más cosas, si tenemos más dinero, entonces estaremos tranquilos. Pero ¿cuántas personas tienen todo eso y siguen sintiéndose vacías? La paz que Dios nos ofrece no depende de nuestras circunstancias. Es una paz interna, una seguridad profunda que nos permite descansar incluso cuando las cosas no salen como queremos. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿estamos realmente entregando nuestras preocupaciones a Dios? ¿O seguimos llevándolas sobre nuestros hombros, tratando de resolverlo todo por nuestra cuenta? A veces decimos que confiamos en Dios, pero en la práctica seguimos aferrándonos a la ansiedad. Nos cuesta soltar, nos cuesta descansar en Él. Hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio. Piensa en aquello que más te preocupa en este momento. Tal vez es un problema familiar, una situación financiera, una decisión difícil. Ahora imagina que tomas ese problema en tus manos y lo colocas en las manos de Dios. Dile: Señor, este problema no lo puedo manejar solo. Hoy decido entregártelo a ti. Confío en que tú tienes el control y que me guiarás. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, nuestra vida cambia.
La ansiedad pierde poder sobre nosotros porque sabemos que no estamos solos. La paz de Dios llena nuestro corazón y comenzamos a ver la vida con una nueva perspectiva. Ya no vivimos como personas sin esperanza, sino como hijos de un Padre que cuida de nosotros en todo momento. Así que la próxima vez que la ansiedad toque tu puerta, recuerda estas palabras de Filipenses 4, 6 a 7. No te inquietes por nada. En su lugar, ora, presenta tu petición a Dios, dale gracias y deja que su paz inunde tu corazón. Porque cuando confías en Dios de verdad, puedes caminar en paz, sin miedo al futuro. Hay momentos en la vida en los que sentimos que el suelo tiembla bajo nuestros pies. Momentos en los que todo lo que dábamos por seguro se desmorona y nos quedamos con una sensación de incertidumbre, de miedo, de no saber qué hacer. Tal vez en este momento te encuentras enfrentando una situación difícil, un problema en tu familia, una crisis económica, una enfermedad, la pérdida de alguien que amas o el miedo al futuro. Es fácil sentirse solo en esas circunstancias, como si nadie pudiera entender lo que llevamos dentro. Pero en medio de ese caos, Dios nos da una promesa poderosa que puede cambiarlo todo. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41, 10. Piensa en estas palabras por un momento. Dios mismo te está hablando. Él no te dice, esfuérzate por no tener miedo o intenta ser fuerte por ti mismo. No, Él dice, no temas, porque yo estoy contigo. Esta es la clave. La razón por la que no debemos temer no es porque seamos lo suficientemente fuertes, valientes o sabios, sino porque Él está con nosotros. El miedo es una emoción humana. Todos lo hemos sentido en algún momento. El miedo nos paraliza, nos hace dudar, nos impide avanzar. A veces nos sentimos tan atrapados en el miedo que comenzamos a pensar que estamos solos, que Dios nos ha olvidado o que no hay salida. Pero este versículo nos recuerda algo fundamental. Dios no nos deja solos en nuestras batallas. Él está presente caminando con nosotros. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida Dios te ha sostenido sin que siquiera te dieras cuenta? Tal vez hubo un momento en el que pensaste que no podrías seguir adelante. Pero aquí estás. Tal vez enfrentaste una situación que parecía imposible. Pero de alguna manera Dios te abrió un camino. A veces, en medio del dolor, no podemos ver la mano de Dios moviéndose. Pero cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que Él estuvo ahí todo el tiempo. Dios no solo dice que está con nosotros, sino que nos da una promesa más. Te fortaleceré y te ayudaré. No tienes que ser fuerte por ti mismo. No tienes que cargar con todo solo. Dios te dice, yo te daré la fuerza que necesitas. Yo te ayudaré a atravesar esta prueba. Yo te sostendré cuando sientas que ya no puedes más. Imagínate a un niño pequeño caminando junto a su padre. Si el niño tropieza, su padre inmediatamente lo sostiene para que no caiga. El niño no necesita preocuparse por caerse porque confía en que su padre lo llevará a salvo. Así es Dios con nosotros. Él es nuestro Padre y cuando sentimos que estamos a punto de caer, Él nos sostiene con su mano poderosa. Pero a veces nos cuesta confiar. Nos aferramos al miedo porque creemos que tenemos que tener el control de todo. Nos preocupamos por el futuro, por lo que vendrá, por lo que no entendemos. Y cuanto más intentamos resolverlo todo por nuestra cuenta, más ansiedad sentimos. Dios nos dice, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Esto significa que Él no es solo un observador pasivo, no es un Dios lejano que solo mira desde la distancia. Él es nuestro Dios personal, nuestro protector, nuestro refugio. Piensa en la cosa que más te preocupa en este momento. Tal vez es una situación que parece no tener solución.
Tal vez es un miedo que llevas cargando en tu corazón por mucho tiempo. Ahora, imagina que tomas esa preocupación y la colocas en las manos de Dios. Dile: Señor, hoy decido confiar en ti. Tú eres mi Dios. Tú me fortaleces. Tú me ayudas. Tú me sostienes. No tengo que enfrentar esto solo. Cuando vivimos con esta confianza, nuestra vida cambia. La ansiedad comienza a desaparecer. Ya no vivimos con miedo del futuro, porque sabemos que Dios ya está ahí, preparando el camino para nosotros. Ya no nos sentimos solos en nuestras batallas, porque sabemos que Él pelea por nosotros. Muchas veces el enemigo quiere que creamos que estamos solos, quiere llenarnos de miedo y hacer que olvidemos las promesas de Dios. Pero hoy quiero recordarte algo importante. Si Dios ha prometido estar contigo, Él cumplirá. Si ha prometido fortalecerte, Él lo hará. Si ha prometido sostenerte, puedes estar seguro de que nunca te dejará caer. No sé por lo que estés pasando en este momento, pero sé que Dios está contigo. Él no ha terminado su obra en tu vida. Puede que hoy no entiendas el propósito de tu prueba, pero te aseguro que un día mirarás atrás y verás que cada lágrima, cada lucha, cada momento difícil tenía un propósito. Así que hoy elige confiar en Dios. Toma este versículo como un recordatorio de que no tienes nada que temer. Dios está contigo. Él te fortalece. Él te sostiene. Y si Él está a tu lado, ¿qué puede hacerte el miedo? ¿Alguna vez te has preguntado qué será de tu vida? Tal vez te has sentido atrapado en un momento en el que nada parece tener sentido, donde todo lo que soñaste parece estar fuera de tu alcance. Quizás has experimentado fracasos, puertas cerradas, momentos en los que pensaste que las cosas irían en una dirección, pero terminaron de una forma completamente diferente. Es fácil desanimarse cuando los planes no salen como esperábamos, cuando la incertidumbre del futuro pesa en nuestro corazón. Pero en medio de todas esas dudas, Dios nos da una promesa increíble. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Este versículo nos recuerda algo que muchas veces olvidamos. Dios tiene un plan para nuestra vida. No es un plan improvisado ni dejado al azar, sino un plan diseñado específicamente por Él, con amor y propósito. Cuando enfrentamos momentos de confusión o sentimos que nuestra vida no va por el camino correcto, es fácil pensar que Dios nos ha olvidado, que no hay un propósito claro para nosotros. Pero aquí Dios nos dice claramente: yo sé los planes que tengo para ti. Piénsalo un momento. Dios sabe, no es que Él esté adivinando o esperando a ver qué sucede contigo. Él ya tiene un plan. No importa lo que estés viviendo ahora. Si sientes que estás en un callejón sin salida o si crees que todo está fuera de control, Dios no está sorprendido por lo que estás pasando. Él ya lo tenía contemplado y ha trazado un camino para ti. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Confiamos realmente en los planes de Dios o seguimos aferrándonos a los nuestros? Muchas veces tenemos una idea muy clara de cómo queremos que sea nuestra vida. Hacemos planes, establecemos metas, soñamos con un futuro ideal. Y cuando las cosas no salen como queremos, nos frustramos, dudamos de Dios, pensamos que nos ha abandonado. Pero, ¿y si su plan es mejor que el nuestro? Mira tu vida hasta este momento. Seguramente has pasado por situaciones que en su momento parecían difíciles o injustas, pero que con el tiempo te diste cuenta de que fueron necesarias. Tal vez hubo algo que querías mucho, algo por lo que oraste, pero que nunca se dio. En su momento no entendías por qué, pero con el tiempo viste que Dios tenía algo mejor para ti. Dios no se equivoca. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Nuestra perspectiva es limitada, pero Él ve el panorama completo. A veces, lo que parece una pérdida es en realidad una protección. A veces, lo que parece un fracaso es un redireccionamiento a algo mucho mejor.
Ahora, Dios no dice que su plan siempre será fácil. Muchas veces, el camino que Él tiene para nosotros incluye pruebas, procesos de crecimiento, momentos en los que tenemos que soltar cosas que pensábamos que eran para nosotros. Pero lo que sí nos promete es que su plan es de bienestar y no de calamidad, de futuro y de esperanza. Esto significa que, aunque hoy no entiendas lo que estás viviendo, si sigues confiando en Dios, al final todo cobrará sentido. Pero, ¿qué significa confiar en Dios en la práctica? Significa soltar el control. Significa dejar de tratar de forzar las cosas a nuestra manera y permitir que Dios nos guíe. Significa caminar en fe, incluso cuando no vemos el camino claro. Es como cuando estás en un avión. No puedes ver el piloto, no sabes exactamente cómo funciona todo, pero confías en que el piloto sabe lo que está haciendo y que llegarás a tu destino. Así debemos confiar en Dios. No siempre veremos el camino, pero podemos confiar en que Él nos llevará al lugar correcto. Muchas veces queremos que Dios nos revele todo su plan antes de confiar en Él. Queremos ver el final antes de dar el primer paso, pero la fe no funciona así. Dios nos da suficiente luz para dar el siguiente paso, no para ver todo el camino de una vez. Y es en ese caminar con Dios donde realmente aprendemos a depender de Él. Si hoy sientes que tu vida no tiene rumbo, si te sientes perdido o desanimado porque las cosas no han salido como querías, quiero recordarte esta promesa. Dios tiene un plan para ti. No estás aquí por accidente. No eres un error. Dios te creó con un propósito específico y no ha terminado su obra en ti. Quizás hoy no entiendes lo que estás viviendo, pero Dios te dice, confía en mí. Mis planes para ti son de bienestar, de futuro, de esperanza. No te aferres a lo que crees que es mejor. Deja que Dios te sorprenda con algo mucho más grande de lo que imaginas, porque cuando decides confiar en su plan en lugar del tuyo, experimentarás una paz y una certeza que el mundo no puede dar. Así que hoy, en lugar de preocuparte por lo que viene, entrégale tu futuro a Dios. Dile, Señor, hoy decido confiar en tus planes para mí. No quiero vivir con miedo ni con ansiedad. Sé que lo que tienes para mí es mejor de lo que yo puedo imaginar. Guíame, fortaléceme y ayúdame a caminar en tu propósito. Cuando vives con esta confianza, te darás cuenta de algo maravilloso. Ya no necesitas tener todas las respuestas para estar en paz, porque sabes que Dios tiene el control, que su plan es perfecto y que lo mejor aún está por venir. ¿Alguna vez has sentido que llevas un peso demasiado grande sobre tus hombros? Tal vez has tratado de resolverlo todo por tu cuenta, de planear cada detalle de tu vida, de asegurarte de que todo salga bien. Pero a pesar de todos tus esfuerzos, las cosas no salen como esperabas. Las puertas que pensaste que se abrirían permanecen cerradas. Las soluciones que imaginaste no aparecen. Y ahí es cuando llegan la frustración, la ansiedad, el miedo al futuro. Es agotador sentir que tienes que cargar con todo solo, pero en medio de toda esa incertidumbre, Dios nos da una clave, un recordatorio de que no tenemos que hacerlo solos. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Salmo 37, 5. Este versículo no es solo un consejo bonito, es una invitación real y profunda a soltar el control y permitir que Dios guíe cada paso de nuestra vida. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces realmente confiamos en Dios en vez de tratar de resolverlo todo por nuestra cuenta? A menudo decimos que confiamos en Él, pero en la práctica seguimos preocupándonos. Seguimos intentando hacer las cosas a nuestra manera, seguimos aferrándonos al miedo de lo que pueda venir. Dios nos está diciendo algo claro en este versículo. Déjame tu camino en mis manos y confía en mí. No es un intenta hacerlo tú y si no funciona, entonces busca a Dios. No es un tómalo en tus propias manos hasta que sientas que no puedes más.
Es un llamado a entregarle a Él nuestra vida desde el principio. Pero, ¿qué significa realmente encomendar nuestro camino al Señor? No significa que nos volvamos pasivos y dejemos de tomar decisiones o de trabajar en nuestros sueños. Significa que en cada paso que demos, en cada plan que hagamos, primero lo pongamos en manos de Dios. Que no nos apoyemos en nuestra propia lógica o en lo que el mundo dice que es correcto, sino que busquemos su dirección antes de avanzar. Piensa en esto. Cuando vas a un lugar desconocido, ¿qué haces? Probablemente usas un GPS o un mapa para no perderte. No te lanzas al camino sin dirección, porque sabes que podrías terminar en el lugar equivocado. Entonces, si para un viaje físico buscamos dirección, porque muchas veces intentamos caminar por la vida sin buscar la guía de Dios. A veces tenemos miedo de encomendar nuestros caminos a Dios, porque pensamos que Él nos llevará por un camino que no queremos. Nos aferramos a nuestra propia idea del futuro y tememos que si dejamos que Dios tome el control, perderemos lo que deseamos. Pero Dios no nos llevará a un lugar que nos haga daño. Sus planes para nosotros siempre son mejores que los nuestros. Ahora, aquí viene la parte más desafiante del versículo. Confía en Él. ¿Cómo podemos confiar cuando todo parece incierto? ¿Cómo confiar cuando hemos sido lastimados, cuando hemos enfrentado fracasos, cuando el dolor parece más grande que la fe? Confiar en Dios no significa que siempre entenderemos lo que está haciendo. Significa que elegimos creer que, aunque no veamos el camino claro, Él nos está guiando a un destino mejor. Es como un niño pequeño que toma la mano de su padre para cruzar la calle. El niño no necesita entender las señales de tráfico ni saber exactamente a dónde van. Solo necesita confiar en que su padre lo llevará a salvo. Y aquí viene la promesa más hermosa. Él actuará. No dice quizás Dios hará algo, o espera a ver si Dios responde. No verdáis que Dios actuará. En su tiempo, en su forma, pero sin falta. Dios no se queda de brazos cruzados cuando le entregamos nuestro camino. Él no ignora nuestras oraciones ni nos deja sin dirección. Cuando confiamos en Él de verdad, Él comienza a mover cosas a nuestro favor. Tal vez no siempre de la manera que imaginamos, pero sí de la manera que necesitamos. Ahora, quiero que reflexiones un momento. ¿Qué carga llevas hoy que necesitas encomendar a Dios? Tal vez es una preocupación por el futuro, una decisión que no sabes cómo tomar, una relación que ha sido difícil, un sueño que sientes que está tardando demasiado en cumplirse. ¿Estás tratando de manejarlo todo por tu cuenta? ¿O ya lo has puesto en las manos de Dios y estás confiando en que Él actuará? Si hoy sientes que has estado luchando solo, que la ansiedad y el miedo han tomado el control, quiero animarte a hacer un acto de fe. Entrega tu camino a Dios. Dile, Señor, ya no quiero llevar esta carga solo. Hoy decido confiar en ti. No entiendo todo, pero sé que tú tienes el control. Actúa en mi vida conforme a tu voluntad. Cuando realmente hacemos esto, algo cambia dentro de nosotros. Ya no caminamos con temor, sino con paz. Ya no vivimos en ansiedad por el futuro, porque sabemos que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Dios no nos promete que la vida será fácil, pero sí nos promete que si confiamos en Él, Él se encargará de nuestras preocupaciones. Hoy puedes elegir seguir cargando con el peso de tus problemas, o puedes elegir ponerlos en manos de Dios y descansar en su promesa. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. No es solo un versículo, es una invitación a vivir con verdadera paz y seguridad. ¿Alguna vez has sentido miedo de lo que viene? Tal vez te has encontrado en una situación donde el futuro parece incierto, donde no sabes qué decisión tomar, donde sientes que estás solo en medio de una batalla que no puedes ganar. El miedo es una emoción real y todos en algún momento lo hemos sentido.
miedo al fracaso, miedo a perder algo o a alguien, miedo a no ser suficiente, miedo a lo desconocido. Pero en medio de nuestras inseguridades, Dios nos da una promesa poderosa, una promesa que puede cambiar por completo la forma en que enfrentamos la vida. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante ellos, porque el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Deuteronomio 31:6. Estas palabras fueron dichas a los israelitas en un momento de gran incertidumbre. Moisés, su líder, estaba a punto de dejarlos y ellos debían entrar en la tierra prometida enfrentando enormes desafíos y enemigos poderosos. Se sentían vulnerables, inseguros, tal como muchas veces nos sentimos cuando enfrentamos momentos difíciles en nuestra vida. Pero Dios les dijo, no teman, no están solos. Y esta promesa sigue vigente para nosotros hoy. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que la vida es una batalla que tienes que pelear solo? A veces nos enfrentamos a problemas financieros, problemas de salud, situaciones familiares complicadas, pérdidas, y sentimos que estamos luchando sin apoyo. Nos preocupamos por lo que vendrá, imaginamos los peores escenarios, sentimos que no hay solución. Es como cuando un niño pequeño se pierde en un lugar lleno de gente. Su corazón late rápido, su mente se llena de miedo porque no ve a sus padres, pero cuando de repente siente la mano de su padre tomándolo y escuchando su voz diciéndole, estoy aquí, no estás solo, el miedo desaparece. Eso mismo hace Dios con nosotros, pero hay algo importante en este versículo. Dios no solo nos dice que no tengamos miedo, sino que seamos fuertes y valientes. Él no nos pide que evitemos los desafíos, sino que los enfrentemos con la seguridad de que Él está con nosotros. Pensemos en un ejemplo de la vida diaria. Imagina que estás por empezar un nuevo trabajo. Has estado orando por esta oportunidad, pero ahora que ha llegado, el miedo comienza a invadirte. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si cometo errores? ¿Y si no le caigo bien a nadie? Es fácil paralizarse por el miedo a lo desconocido, pero aquí es donde esta promesa de Dios cobra vida. Dios te dice, sé fuerte y valiente, no temas, porque yo voy contigo. Él ya está en ese lugar de trabajo antes de que llegues. Él ya ha preparado el camino. No tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que confiar en que Dios está contigo en cada paso. Otro ejemplo puede ser cuando enfrentamos una pérdida. La vida cambia y sentimos que ya no podemos seguir adelante. El dolor nos hace dudar, el miedo al futuro nos paraliza. Pero en medio de esa oscuridad, Dios sigue diciendo, no te dejaré ni te abandonaré. O quizás tu batalla es interna. Luchas con pensamientos de inseguridad, con ansiedad, con sentimientos de que no eres suficiente. Cada día es una pelea contra el miedo a fallar, a no cumplir las expectativas de los demás, a no lograr lo que esperas de ti mismo. En esos momentos necesitas recordar que Dios no te creó para vivir con miedo, sino con valentía. Ahora bien, ser fuerte y valiente no significa que no sentirás miedo. Significa que aún con miedo, decides confiar en Dios y seguir adelante. Es como cuando alguien aprende a nadar. Al principio el agua se siente aterradora, pero mientras más confías en que el agua te sostendrá, más empiezas a moverte con libertad. Así es nuestra relación con Dios. Cuanto más confiamos en que Él nos sostiene, más podemos avanzar sin miedo. Piénsalo de esta manera. ¿Qué harías en tu vida si realmente creyeras que Dios está contigo en cada paso? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué temores dejarías atrás? ¿Cómo cambiaría tu forma de ver los problemas? Dios no promete que la vida será fácil, pero sí promete que nunca nos dejará solos. No importa cuán grande sea el desafío, cuán difícil sea la situación, Dios camina con nosotros. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida
necesitas ser fuerte y valiente. ¿Qué cosas has estado evitando por miedo? ¿Qué pasaría si hoy decides confiar en que Dios está contigo? Tal vez Dios te está llamando a salir de tu zona de confort, a dar un paso de fe, a confiar en que Él tiene el control de aquello que hoy te preocupa. Tal vez Él te está recordando que no importa cuán grande sea la tormenta, su presencia en tu vida es más grande que cualquier problema. Así que hoy, en lugar de dejar que el miedo te detenga, elige creer en la promesa de Dios. Dile: Señor, hoy decido ser fuerte y valiente, no porque tenga todas las respuestas, sino porque sé que tú estás conmigo. No voy a temer, porque sé que nunca me dejarás ni me abandonarás. Cuando realmente creemos esto, nuestra vida cambia. Ya no caminamos con temor, sino con la certeza de que el Dios Todopoderoso nos sostiene. Y si Dios está con nosotros, ¿qué podría hacernos el miedo? ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que caminas sin saber exactamente a dónde vas? Como si estuvieras avanzando en la vida, pero sin un mapa claro, sin certezas de lo que viene. Tal vez en este momento estás en una etapa donde todo parece incierto: un nuevo trabajo, una decisión importante, un cambio inesperado, una puerta que se cerró o una que se abrió, pero no sabes si debes cruzarla. Es fácil sentirse inseguro cuando no podemos ver el camino completo. Queremos respuestas claras, queremos señales, queremos garantías antes de dar un paso. Pero la Biblia nos enseña algo diferente, algo que va en contra de nuestra lógica humana y que nos reta a vivir de una manera completamente nueva. Porque vivimos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Vivimos en un mundo que nos dice que necesitamos pruebas antes de creer en algo. Queremos ver para confiar, queremos entender para dar un paso. Pero Dios nos llama a una vida donde no siempre veremos el camino, pero aún así debemos avanzar. Piénsalo de esta manera. Cuando entras en una habitación oscura y enciendes la luz, confías en que la luz encenderá aunque no entiendas cómo funciona la electricidad. O cuando subes a un avión, confías en que el piloto sabe lo que hace, aunque no puedas ver la cabina ni todos los controles. Así es la vida con Dios. No necesitamos entender cada detalle, solo necesitamos confiar en aquel que nos guía. Pero seamos honestos, confiar en lo que no vemos es difícil. Es natural querer garantías. Queremos saber que todo saldrá bien antes de intentarlo. Queremos ver la escalera completa antes de dar el primer paso. Pero la fe no funciona así. Dios nos llama a confiar, aun cuando no entendemos, aun cuando no vemos una solución, aun cuando el camino parece incierto. Porque si solo caminamos por lo que podemos ver, nunca experimentaremos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Piensa en Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Mientras su mirada estaba en Jesús, caminó sin problema. Pero en el momento en que miró las olas y sintió el viento, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque dejó de caminar por fe y comenzó a caminar por vista. Se enfocó más en lo que veía, el peligro, que en la voz de Jesús diciéndole que avanzara. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has dudado porque no ves una salida? ¿Cuántas veces has dejado de avanzar porque sientes que el camino no está claro? Dios no nos promete que siempre veremos el final del túnel, pero sí nos promete que si caminamos por fe, Él nos llevará exactamente a donde necesitamos estar. Tal vez Dios te está pidiendo que des un paso en algo, pero el miedo te detiene porque no puedes ver el resultado. Tal vez hay una decisión que debes tomar, pero te sientes inseguro porque no tienes todas las respuestas. Dios te dice: camina por fe. Confía en mí. No necesitas ver todo, solo necesitas confiar en que yo te estoy guiando. Pongamos un ejemplo práctico. Imagina que tienes que mudarte a otra ciudad por una oportunidad de trabajo. Sientes que es una puerta
que Dios ha abierto, pero al mismo tiempo hay muchas incógnitas. ¿Y si no me adapto? ¿Y si no me va bien? ¿Y si me equivoqué? En momentos como estos, podemos elegir dos caminos: confiar en lo que vemos, que es incierto y aterrador, o confiar en lo que Dios nos ha prometido, que Él está con nosotros y nos guía en cada paso. Otro ejemplo podría ser cuando estás orando por un milagro. Tal vez es un milagro financiero, una sanidad, la restauración de una relación, un cambio en tu vida. Pero los días pasan y no ves señales de que algo esté mejorando. La fe nos dice que sigamos creyendo, aunque no veamos nada. Es como cuando siembras una semilla. No ves lo que pasa bajo la tierra, pero sabes que algo está ocurriendo. Sigues regándola, sigues esperando, porque confías en que en el momento correcto la planta brotará. Así es la fe. Creemos que Dios está obrando, aun cuando nuestros ojos no lo pueden ver. Pero ¿cómo podemos aprender a caminar por fe en un mundo que nos enseña a depender solo de lo que vemos? Primero, debemos recordar quién es Dios. Cuando conocemos su carácter, su fidelidad, su amor por nosotros, aprendemos a confiar en que Él nunca nos dejará en el vacío. Él es un Dios de promesas cumplidas. Segundo, debemos aprender a soltar el control. Muchas veces queremos entenderlo todo antes de confiar, pero Dios nos llama a soltar la necesidad de verlo todo claro y a confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Tercero, debemos actuar en febrero. La fe no es solo una idea, es una acción. Significa que damos pasos aun cuando no vemos todo claro, que seguimos orando aun cuando no vemos respuestas, que seguimos creyendo aun cuando las circunstancias parecen imposibles. Piénsalo así: si Dios te dice que camines, ¿qué te detiene? ¿El miedo? ¿La duda? ¿La inseguridad? Hoy Dios te recuerda: no camines por lo que ves, camina por fe. Confía en mí y yo te llevaré al lugar correcto. Así que hoy te desafío a dar un paso de fe. Tal vez es confiar en Dios con tu futuro. Tal vez es soltar una preocupación que llevas por mucho tiempo. Tal vez es tomar una decisión que has estado posponiendo. Sea lo que sea, recuerda esto: no necesitas ver todo el camino para avanzar. Solo necesitas confiar en aquel que te guía, porque al final del día, vivir por fe es caminar con la seguridad de que aunque no veamos lo que viene, Dios ya ha preparado el camino. ¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor se derrumba? Que las pruebas llegan una tras otra, que la vida te golpea sin descanso y que no hay un respiro para tomar fuerzas. Tal vez estás en una etapa en la que te sientes cansado, agotado emocionalmente, con ganas de rendirte. Hay momentos en los que sentimos que todo lo que habíamos construido con esfuerzo se está desmoronando y que no tenemos la capacidad de sostenerlo. Pero en medio del caos, en medio del miedo y la incertidumbre, Dios nos da una promesa que nos recuerda quién es Él y dónde podemos encontrar seguridad. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque la tierra se desmorone y los montes se hundan en el fondo del mar. Salmo 46, 1-2. Este versículo nos habla de algo poderoso. Dios es nuestro refugio. Pero, ¿qué significa esto realmente? Un refugio es un lugar seguro, un sitio donde puedes ir cuando todo lo demás es incierto, donde encuentras protección en medio de la tormenta. Dios es ese lugar seguro. No importa cuán fuerte sea la tempestad, en Él siempre encontraremos paz. Pero la vida nos enseña lo contrario. Nos dice que busquemos seguridad en cosas temporales, en el dinero, en el éxito, en las personas, en nuestras propias fuerzas. El problema es que todo esto es inestable. Hoy puedes tener una cuenta bancaria llena y mañana una crisis puede dejarte sin nada. Hoy puedes tener personas a tu lado y mañana pueden fallarte o irse.
Hoy puedes sentirte fuerte, pero mañana una enfermedad o una dificultad pueden hacerte sentir débil. Dios nos dice que nuestra seguridad no debe estar en lo que el mundo ofrece, sino en Él, porque Él nunca cambia, nunca nos abandona, nunca nos deja sin respuestas. Él es nuestro refugio y fortaleza. Piénsalo por un momento. ¿En qué has estado buscando seguridad últimamente? ¿En tu trabajo, en tus habilidades, en tu estatus, en una relación? ¿Qué pasa si todo eso se derrumba? ¿Dónde quedarás? La segunda parte del versículo dice algo increíble. Por eso no temeremos, aunque la tierra se desmorone y los montes se hundan en el fondo del mar. Este es un lenguaje fuerte. Nos habla de un escenario catastrófico, de algo que parece el fin del mundo. Pero Dios nos dice que incluso en medio de lo peor, no tenemos que temer. Ahora bien, no siempre enfrentamos terremotos o tsunamis en lo literal, pero todos hemos sentido que nuestra vida se sacude como si todo estuviera derrumbándose. Tal vez perdiste un trabajo que creías seguro. Tal vez una relación que era importante para ti terminó. Tal vez una enfermedad llegó sin aviso. Son momentos en los que sentimos que la tierra bajo nuestros pies se está hundiendo. Pero Dios nos dice, no temas. No porque los problemas no existan, sino porque Él está con nosotros en medio de ellos. No porque nunca habrá dificultades, sino porque Él es más grande que cualquier tormenta. Imagina a un niño pequeño en una tormenta fuerte. Si está solo, sentirá miedo. Pero si está en los brazos de su padre, aunque la tormenta siga rugiendo afuera, él se sentirá seguro. Porque no importa lo que pase alrededor, él sabe en quién está confiando. Así es nuestra relación con Dios. Las tormentas no siempre desaparecerán de inmediato. Pero si estamos en Él, podemos encontrar paz incluso en medio del caos. No tememos, porque Él es nuestra fortaleza. Ahora bien, esto no significa que nunca sentiremos miedo. Somos humanos, y hay momentos en los que el miedo intenta invadirnos. Pero hay una gran diferencia entre sentir miedo y vivir dominados por Él. Cuando nuestra confianza está en Dios, podemos seguir adelante incluso cuando el miedo golpea nuestra puerta. Porque sabemos que no estamos solos. Pongamos esto en un ejemplo de la vida cotidiana. Imagina que enfrentas una gran crisis económica. Todo parece complicado. No sabes cómo vas a pagar tus cuentas. Te sientes abrumado por la preocupación. La respuesta humana es entrar en pánico, intentar resolverlo todo por nuestras fuerzas, angustiarse. Pero Dios dice, yo soy tu refugio, yo soy tu proveedor, no temas. Otro ejemplo puede ser cuando enfrentas una enfermedad. El diagnóstico llega y el miedo se apodera de ti. Pero aquí es donde Dios nos llama a recordar su promesa. Él sigue siendo nuestro refugio. O tal vez es una crisis emocional. Sientes que no puedes más, que las cosas no tienen sentido, que nadie te entiende. Pero Dios te dice, yo soy tu fortaleza. En mí encontrarás descanso. Y aquí está la clave. Dios no solo es refugio en los tiempos difíciles. Él es nuestro refugio siempre. No tenemos que esperar a que todo se derrumbe para buscarlo. Podemos vivir cada día con la certeza de que estamos bajo su protección. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la tormenta que estás enfrentando hoy? ¿Qué cosa en tu vida parece que se está derrumbando? Hoy Dios te dice, yo soy tu refugio, no tienes que temer. Cuando aprendes a confiar en Dios de esta manera, comienzas a experimentar algo increíble, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La tormenta puede seguir rugiendo, pero dentro de ti hay calma, porque sabes que Dios tiene el control. Hoy quiero desafiarte a hacer un acto de fe. Toma aquello que te preocupa, aquello que te está robando la paz, y entrégaselo a Dios. Dile, Señor, hoy decido hacer de ti mi refugio. No quiero vivir con miedo, no quiero depender de mis fuerzas. En medio de la tormenta,
confío en que tú estás conmigo. Cuando vivimos de esta manera, nuestra perspectiva cambia. Ya no caminamos con miedo, sino con confianza. Ya no vivimos inseguros, sino con la certeza de que Dios nos sostiene. Así que no importa lo que venga. Aunque el mundo se sacuda, aunque las circunstancias cambien, aunque todo a tu alrededor parezca incierto, Dios sigue siendo el mismo. Él sigue siendo tu refugio, tu fortaleza, tu paz. Hoy puedes elegir entre dos caminos, vivir con miedo o vivir confiando en que Dios está contigo. ¿Cuál eliges? ¿Alguna vez te has preguntado por qué pasan cosas difíciles en la vida? Tal vez has atravesado una situación que no entendiste en su momento. Un fracaso, una pérdida, una prueba que parecía demasiado grande. Hay momentos en los que nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Dónde estaba Él cuando lo necesitaba? ¿Realmente hay un propósito en todo lo que estoy viviendo? Es normal hacerse estas preguntas cuando enfrentamos dolor o incertidumbre. Muchas veces las cosas no salen como esperábamos y nos sentimos confundidos, desanimados y sin dirección. Pero en medio de esas preguntas, en medio de esos momentos donde parece que nada tiene sentido, Dios nos da una promesa poderosa que cambia nuestra perspectiva. Y sabemos que en todas las cosas, Dios obra para el bien de quienes lo aman, que han sido llamados según su propósito. Romanos 8:28. Este versículo nos recuerda algo crucial. Dios está obrando en cada detalle de nuestra vida, incluso en aquellos que parecen negativos o sin sentido. Todo lo que nos sucede, tanto lo bueno como lo malo, Dios lo usa para un propósito mayor. Pero seamos honestos, cuando estamos en medio del dolor, es difícil creer que algo bueno pueda salir de ahí. Cuando perdemos un trabajo, cuando una relación se rompe, cuando recibimos malas noticias, cuando enfrentamos problemas financieros o de salud, lo último que pensamos es que Dios puede estar obrando en medio de eso. A veces, todo lo que vemos es el caos. Sin embargo, este versículo nos recuerda que Dios no desperdicia nada. Todo lo que vivimos tiene un propósito. Incluso los momentos más oscuros pueden ser usados por Dios para llevarnos a un lugar mejor. Pongamos un ejemplo de la vida diaria. Imagina que estás cocinando un pastel. Cuando pruebas la harina sola, sabe horrible. Si pruebas los huevos crudos, no son agradables. El polvo de hornear o la levadura tampoco saben bien, pero cuando todo se mezcla en las manos del panadero y pasa por el fuego, se convierte en algo delicioso. Así es con Dios. A veces, en nuestra vida, hay ingredientes amargos, momentos difíciles que no entendemos, pero Dios está mezclando todo en su tiempo y cuando terminemos el proceso, veremos que todo tenía un propósito. Otro ejemplo es cuando vemos una pintura de cerca. Si solo miramos una parte, tal vez solo veamos un trazo oscuro, un color que no entendemos. Pero cuando tomamos distancia y vemos la obra completa, nos damos cuenta de que cada trazo tenía un propósito para formar la imagen final. Así es nuestra vida en las manos de Dios. Nosotros vemos solo una parte del cuadro, pero Dios ve la imagen completa. Él sabe por qué permite ciertas cosas, sabe cómo usar incluso el dolor para llevarnos a algo mejor. Pero aquí viene la parte más difícil, confiar en este proceso cuando aún no vemos el resultado final. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, cuando todo encaja como queremos. Pero la verdadera fe es creer que Dios está obrando incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Tal vez ahora mismo estás pasando por algo que no entiendes. Tal vez has orado por algo y parece que Dios no responde. Tal vez sientes que las cosas se han complicado en lugar de mejorar. Pero quiero recordarte algo importante. Dios no ha terminado su obra en ti. Piensa en José, en la Biblia. Dios le dio un sueño, una promesa de grandeza. Pero antes de llegar a ese lugar, pasó por traición.
Fue vendido como esclavo, injustamente encarcelado. Cualquier persona en su lugar podría haber pensado que Dios lo había olvidado. Pero Dios estaba usando cada una de esas pruebas para prepararlo para el propósito que tenía para él. Lo mismo ocurre en tu vida. Lo que hoy parece un retroceso, lo que hoy parece un fracaso, puede ser exactamente lo que Dios está usando para llevarte a tu propósito. A veces, Dios permite que ciertas puertas se cierren porque tiene algo mejor para nosotros. A veces pasamos por desiertos porque es la única forma en la que podemos aprender a depender completamente de Él. Pero aquí está la clave. Este versículo no dice que todas las cosas son buenas, sino que Dios usa todas las cosas para bien. No todas las cosas que vivimos serán agradables, pero Dios puede tomar incluso lo más doloroso y transformarlo en algo hermoso. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algo en tu vida que hoy no entiendes? ¿Una situación difícil que te ha hecho dudar del propósito de Dios? Quiero animarte a que, en lugar de enfocarte en el problema, te enfoques en la promesa de Dios. Él está obrando, incluso si no lo ves. Piensa en un alfarero moldeando el barro. Para que el barro se convierta en una vasija hermosa, tiene que ser presionado, moldeado, pasado por el fuego. Dios está haciendo lo mismo contigo. Si sientes que la vida te está presionando, si sientes que estás pasando por el fuego, recuerda, Dios no ha terminado su obra en ti. Así que hoy quiero animarte a hacer algo. Entrega a Dios aquello que no entiendes. En lugar de frustrarte o llenarte de ansiedad, dile: Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero elijo confiar en que estás obrando en mi vida. Elijo creer que todo esto tiene un propósito y que en tu tiempo veré el bien que estás haciendo en mí. Cuando aprendemos a confiar en esta verdad, comenzamos a vivir con más paz. Ya no vivimos en la desesperación, porque sabemos que Dios está en control. Y aquí está la gran verdad. Un día mirarás atrás y te darás cuenta de que todo tenía sentido. Un día verás cómo cada prueba, cada dificultad, cada lágrima te llevó a un lugar mejor. Así que no te rindas. Dios sigue obrando, Dios sigue escribiendo tu historia, y cuando todo termine, verás que todo fue parte de su plan perfecto para tu vida. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, todo cambia. Nuestra manera de ver los problemas, de enfrentar los desafíos, de tomar decisiones, incluso de vivir cada día, se transforma por completo, porque ya no dependemos solo de nuestra fuerza, ni de nuestras habilidades, ni de lo que el mundo nos dice que debemos hacer. Dependemos de aquel que nunca falla, de aquel que nos guía con amor, de aquel que tiene el control absoluto de nuestro futuro. Pero confiar en Dios y no temer al cambio no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, es una decisión que tomamos una y otra vez, en cada situación, en cada dificultad, en cada incertidumbre, porque el miedo al cambio es natural. Nos acostumbramos a lo que conocemos, nos sentimos cómodos en lo familiar, incluso si no es lo mejor para nosotros. Pero Dios muchas veces nos llama a salir de nuestra zona de confort, a soltar lo que creemos que necesitamos para recibir algo aún mejor. Tal vez hoy estás en un momento de cambio. Tal vez hay decisiones que debes tomar y no sabes qué hacer. Tal vez sientes que Dios te está llamando a algo nuevo, pero el miedo te está paralizando. Tal vez hay puertas que se cerraron y no entiendes por qué. Quiero recordarte algo. Dios nunca cierra una puerta sin abrir otra. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, podemos caminar en confianza, aún sin ver el camino completo. Podemos seguir adelante, aunque el futuro sea incierto, porque sabemos que Él es fiel, que sus planes son mejores que los nuestros y que nunca nos dejará solos. Así que hoy quiero desafiarte. Ríndete a Dios por completo. Deja de cargar con cosas que no puedes controlar. Deja de aferrarte a lo que ya no es parte de su propósito para ti.
Deja de temer al cambio y empieza a verlo como una oportunidad para crecer, para confiar más en Dios, para experimentar su amor de una manera más profunda. Piensa en esto: si Dios es quien guía tu vida, ¿qué razón tienes para temer? Si Él ha prometido estar contigo en cada paso, ¿por qué dudar? Si Él es el que abre caminos donde no los hay, ¿por qué aferrarte a lo viejo? Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Tal vez hoy no lo ves, pero un día mirarás atrás y entenderás por qué cada cambio fue necesario. Un día verás que lo que parecía una pérdida era en realidad una bendición disfrazada. Un día te darás cuenta de que Dios siempre supo lo que estaba haciendo, aun cuando tú no lo entendías. Así que hoy, decide confiar. Decide poner a Dios en el centro, no solo en palabras, sino en hechos. Búscalo en cada decisión, en cada paso, en cada área de tu vida. No solo en los momentos difíciles, sino todos los días. Porque cuando Dios es realmente el centro, cuando nuestra vida gira en torno a Él, no hay cambio que pueda destruirnos, no hay miedo que pueda paralizarnos, no hay circunstancia que pueda alejarnos de su amor.